¿Conoces ese momento en el que crees que te recordarán con cariño, pero descubres que, en realidad, te has convertido en un peso muerto para quienes deberían amarte? Fue exactamente así en mi caso. En el cumpleaños de mi hijo, las palabras que salieron de su boca no fueron "gracias, mamá", ni "te agradezco todo lo que has hecho". Lo que escuché fue: "el mejor regalo que podría darme es desaparecer para siempre". Palabras que no solo me llegaron al alma, sino que revelaron una silenciosa traición familiar que ya había ido creciendo como veneno emocional en cada gesto disfrazado de cariño. Y quizás hayas sentido algo parecido. No tiene por qué ser exactamente la misma frase, sino esa mirada fría, ese rechazo silencioso que convierte un hogar en una prisión y un abrazo en manipulación psicológica. Es en ese momento que se instala un dolor invisible, corroyendo por dentro como un abandono disfrazado de cariño. Pero he descubierto algo. Cuando alguien intenta apagar tu luz, es precisamente cuando debes reavivar el fuego de tu silenciosa supervivencia. Esta historia no trata de resentimiento, trata de resurgimiento, de cómo la humillación materna puede transformarse en justicia estratégica, de cómo la soledad puede dar paso a verdaderas alianzas y de cómo la confianza rota puede ser la primera piedra de un nuevo legado. Porque, en el fondo, ningún dolor es permanente cuando aprendes a resignificar tus cicatrices. Quiero que me acompañes en esta historia. Quizás, como yo, te hayas sentido invisible en tu propia familia. Quizás te hayan dicho que eres demasiado viejo o inútil. Pero te mostraré que la edad no es una sentencia, sino una herramienta, que cada arruga lleva una historia de lucha, y que el amor propio, cuando se despierta, puede cambiar cualquier situación. Así que, respira hondo. No importa si estás en la cima de tu vida o en la fase más solitaria de tu camino. Lo que voy a compartir aquí puede abrirte los ojos a señales que podrías estar ignorando, porque a menudo el peligro no viene de afuera, sino de la mesa, cubierta de pastel, velas y sonrisas falsas. Esta no es solo mi historia, también es una llamada de atención, una llamada a todas las mujeres que alguna vez se han sentido utilizadas, menospreciadas o descartadas. Compartiré cada detalle, cada estrategia, cada símbolo que me ayudó a transformar una fiesta amarga en una etapa de liberación. Y no piensen que será una historia de desesperación. Todo lo contrario. Es la conversación de alguien que ha pasado por el fuego y ha regresado más fuerte. Prueba de que incluso el abandono puede transformarse en un legado. Así que les pido, no se detengan aquí. Sigan hasta el final, porque este viaje les mostrará que la dignidad no tiene edad, que la justicia no necesita gritos para ser impartida, y que cuando finalmente se eligen, ya nadie puede ponerlos en el papel de víctimas. El cumpleaños de mi hijo debería haber estado marcado por abrazos, recuerdos y gratitud. Yo misma preparé parte de la fiesta, poniendo flores en la mesa y eligiendo un mantel que guardaba desde tiempos antiguos. Pero entre las risas y la música, escuché algo que me heló el corazón. El mejor regalo que puede darme es desaparecer para siempre. Estas palabras, pronunciadas por el hombre que una vez sostuve en mis brazos, sonaron como una sentencia. Entonces, comprendí que el mayor dolor no proviene de enemigos lejanos, sino de la traición familiar que se origina en el hogar. En ese momento, sentí el peso de la humillación maternal. No fue solo una frase cruel. Fue la suma total de años de rechazo silencioso, de pequeñas punzadas que se acumularon sin darme cuenta. A menudo, el dolor invisible no grita. Susurra en acciones que parecen descuidadas, en abrazos apresurados, en invitaciones olvidadas. El corazón de una madre lo siente antes que la razón, pero insiste en negarlo, hasta que la realidad se impone. Cruda, desenmascarada. No lloré, no alcé la voz, no armé un alboroto. Permanecí en silencio, como quien contiene la respiración para no desplomarse. El silencio es a veces la mejor defensa contra el veneno emocional. Es en él donde la mente encuentra espacio para razonar, para trazar estrategias. Y eso es precisamente lo que decidí hacer. Observar, registrar y, llegado el momento, actuar. No como víctima,
sino como artífice de mi propia justicia estratégica. Quizás entiendas bien este sentimiento. Quizás hayas pasado por un momento en el que te sentiste como un peso muerto en tu propia familia, como si tu presencia fuera incómoda. Esta carga que intentan hacernos creer que somos es, de hecho, un reflejo de la codicia, la manipulación psicológica y el abandono disfrazado de cariño. Pero déjame decirte algo. Mientras respires, no eres una carga. Eres raíces, eres historia, eres un patrimonio vivo. Las palabras de mi hijo resonaron en mi interior como un trueno. Me encontré sola en la cocina, rodeada de platos y vasos que ya no significaban nada. Cada objeto parecía burlarse de mi soledad e invisibilidad. El pastel, las velas, la música, todo parecía parte de una actuación cruel. Y yo, en medio de ese teatro, tuve que decidir si ser una extra deslucida o la protagonista de un giro inesperado. Elegí esto último. Hay dolores que nos paralizan, pero también hay dolores que nos despiertan. Ese momento fue mi despertar. En lugar de hundirme en la desesperación, decidí convertir la humillación materna en combustible. Si la vida me presentaba la etapa del rechazo, elegiría el camino de la supervivencia silenciosa. Y en este camino no sería la mujer descartada, sino la que se reconstruye con fuerza y propósito femeninos. Lo curioso es que, en situaciones como esta, no necesitamos público para validar nuestro dolor. Ya es real, ya nos recorre, pero necesitamos valentía para no dejar que el dolor sea el final de la historia. Y esa noche, entre lágrimas contenidas y pensamientos confusos, me prometí que transformaría cada lágrima en acción, cada golpe en aprendizaje, cada insulto en un trampolín. No sería fácil, pero sería posible. Así que te invito a caminar conmigo. Esta no es solo la historia de una madre herida, sino un reflejo de muchas historias de mujeres que han sido invisibles en la mesa, ignoradas en las fiestas, descartadas como una molestia. Emprendamos este viaje juntas, porque quizás, en medio de mi dolor, reconozcas el tuyo propio y, en medio de mi liberación, encuentres el tuyo. La casa estaba llena de voces, pero en mi interior solo había silencio. La mesa estaba puesta con un mantel de lino blanco, los platos alineados y el pastel estaba en el centro, cubierto de glaseado y decorado con velas doradas. Afuera, el jardín iluminado daba la bienvenida a los familiares que llegaban poco a poco. Todo parecía una celebración perfecta. Pero detrás de las flores y las sonrisas forzadas, sentí un escalofrío en el alma que me decía: algo no encajaba. Mi nuera se paseaba por el salón como la anfitriona principal, presumiendo los detalles de la fiesta como si fuera suya. Hablaba en voz alta de la decoración, presumía de los arreglos florales y se esforzaba por hacerse notar. Sin embargo, había un brillo frío, distante, casi calculador en sus ojos. Era el tipo de atención que, más que acogedora, controlaba. Ya había notado este patrón antes, pero siempre prefería guardar silencio para evitar conflictos. Mi nieto vino a abrazarme rápidamente, sin entusiasmo, como si cumpliera una obligación formal. Era diferente de los largos y cariñosos abrazos que me daba de pequeño. Mi hijo, por su parte, apenas me miró a los ojos. Me saludó con apatía, como si cumpliera un rol. El dolor invisible del rechazo de la propia familia empezó a pesar más que cualquier edad. Me senté en un sillón en un rincón de la sala, con la manta sobre las piernas. Mientras observaba a los invitados reír y brindar, me sentía cada vez más invisible. La soledad entre tanta gente era abrumadora. Era como si yo fuera un simple detalle decorativo, un objeto olvidado en la habitación, físicamente presente, pero carente de afecto. Eso dolía más que cualquier enfermedad. El pastel, que simbolizaba la celebración, se convirtió en un símbolo de veneno emocional para mí. Cada vela encendida parecía iluminar no solo los rostros alegres, sino también las sombras del abandono disfrazadas de preocupación. Estaba allí, pero no pertenecía. Era como si todos me prefirieran solo un recuerdo, no una presencia. Y este sentimiento me consumía en silencio. Mientras la música sonaba y las copas chocaban, mi mente buscaba explicaciones. ¿Envejecer significaba perder valor? ¿Tenía fecha de caducidad el amor de una madre? Estas preguntas resonaban como martillazos en mi cabeza.
Recordé las noches sin dormir, los sacrificios hechos, toda la vida dedicada a ellos. Y ahora solo quedaba un rechazo silencioso y cruel, disfrazado de sonrisas. En medio de la fiesta me di cuenta de que estaba solo en mi propia casa. La decoración impecable, la mesa repleta de comida, las risas que se extendían por los pasillos. Nada podía ocultar la manipulación psicológica que se filtraba en cada detalle. Era como si la celebración fuera una cortina, tras la cual se escondía una red de avaricia y herencia. Y fue en este contraste, entre la fiesta ruidosa y mi silencio sofocante, que la verdad empezó a revelarse. Aún no lo sabía todo, pero ya sentía el peso de la confianza rota. Esa noche, que debería haber sido de alegría, ya cargaba con las semillas del dolor y la liberación. No lo imaginaba, pero estaba a punto de descubrir las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Fue al levantarme para ir a la cocina que oí voces apagadas. La puerta estaba entreabierta y me acerqué lentamente, intentando no hacer ruido. Al principio, las palabras surgieron entre risas y comentarios banales, pero de repente, una frase atravesó el aire como una daga. El mejor regalo que puede darme es desaparecer para siempre. Mi hijo no sabía que estaba allí, y yo, sin darme cuenta, fui testigo de su crueldad. En ese instante, mi cuerpo se paralizó. Sentí como si el suelo se me hubiera hundido. No fue solo una frase desconsiderada, fue la confirmación de que la humillación materna se había vuelto rutinaria en sus vidas. Aquí estaba la traición familiar en su forma más cruda y cruel, infligida no por desconocidos, sino por quienes se suponía debían protegerme. El dolor invisible se materializó en palabras que resonaron en lo más profundo de mi alma. Mi primera reacción fue entrar corriendo, gritar y exigir explicaciones. Pero algo dentro de mí, quizás la voz de la supervivencia silenciosa, me instó a calmarme, respirar, observar, no revelar lo que sabes todavía. Comprendí que en ese momento la furia solo me debilitaría. Se necesitaba inteligencia, se necesitaba estrategia. El silencio, una vez más, sería mi arma. Regresé a la sala como si nada hubiera pasado. Me recosté en mi sillón, sonreí a los invitados y corté un trozo de pastel. Por fuera, parecía una señora más celebrando otro cumpleaños con su familia, pero por dentro, cada gesto era una máscara cuidadosamente elaborada. Fingí confianza, pero mantuve mi determinación de luchar. Esa frase cruel y cortante se convirtió en un símbolo de todo lo que había sentido en los últimos meses. El abandono disfrazado de atención, la manipulación psicológica disfrazada de cariño, el veneno emocional oculto en cada gesto de atención. Ya nada tenía sentido. El té ofrecido, los medicamentos olvidados, las miradas frías, todo encajaba en un panorama más amplio, y fue allí donde tomé la decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. No sería una víctima indefensa ni una pieza desechable. Elegiría el camino de la justicia estratégica. Elegiría observar, registrar, esperar el momento oportuno para desenmascarar cada mentira. Si me veían como un peso muerto, demostraría que aún me quedaba mucha vida y fuerza. Cada sonrisa que di esa noche fue una barrera entre la desesperación y yo. Sabía que la soledad y la invisibilidad estaban ahí, rodeándome como muros de cristal. Pero también sabía que si mantenía el control, podría cambiar el rumbo. Y en ese momento, convertí mi dolor en combustible para una batalla silenciosa. En ese cumpleaños, mientras las velas se apagaban con la respiración colectiva, encendí una llama dentro de mí, la llama de la liberación. Y aunque nadie se diera cuenta, ya no era la misma mujer. Acababa de despertar, y esta era solo la primera página de una nueva historia. Al día siguiente, me desperté con los ojos hinchados, pero con el corazón firme. Sabía que no podía afrontarlo sola. Era como estar en medio de una guerra silenciosa, donde cada gesto de mi familia llevaba veneno emocional oculto tras sonrisas. Así que decidí buscar a alguien en quien confiar. Fue entonces cuando pensé en Elena, mi vecina de muchos años, que siempre tuvo la sensibilidad de ver más allá de las apariencias. La invité a tomar un café esa tarde, sin revelarle ningún detalle por teléfono. Cuando llegó,
Traía consigo esa mirada atenta que solo tienen los verdaderos amigos. Puse la mesa con 2 tazas, un trozo de pastel que sobró de la fiesta y, con voz temblorosa, comencé a hablar. Elena no me interrumpió. Simplemente me tomó la mano, y fue en ese gesto que encontré el valor para contarle parte de la verdad. Le conté el cruel comentario que había escuchado, lo mucho que me sentía en casa, el rechazo silencioso que se filtraba por todos lados. Elena respiró hondo y dijo: «Sabía que algo andaba mal, pero no imaginé que fuera tan grave». Sus palabras no eran solo empatía, sino la confirmación de que no estaba loca, de que el dolor invisible que sentía era real. Me miró a los ojos y me dijo con firmeza: «No enfrentarás esto sola, estaré contigo». En ese momento sentí como si mi soledad se hubiera hecho añicos. La fuerza femenina, cuando se comparte, puede transformar incluso los escenarios más oscuros. Fue como si Elena hubiera encendido una vela en mi oscuridad, iluminando el camino que aún no sabía cómo recorrer. Decidimos que el primer paso sería observar más de cerca. Elena se ofreció a ser mis ojos cuando yo no pudiera estar allí. Dijo que podía pasar por casa a menudo, ayudar con cosas pequeñas, pero también estar atenta a los detalles, los medicamentos, las conversaciones en voz baja, las miradas sospechosas. Así que juntas empezamos a esbozar lo que llamé mi diario de guerra. Este diario no era solo un conjunto de notas, era un símbolo. En él registré todo, desde frases cortas hasta momentos y comportamientos sospechosos. Escribía como si dibujara los planos de una casa. Cada detalle importaba, cada línea tenía un propósito. El cuaderno, escondido dentro de una lata de galletas, se convirtió en mi aliado silencioso, un guardián de la verdad que algún día saldría a la luz. Elena también me recordó algo esencial, que necesitaba cuidarme. No bastaba con acumular evidencias, necesitaba mantener la mente despejada y el cuerpo fuerte. Me trajo tés naturales, me sugirió paseos ligeros por el jardín, y siempre que podía, se pasaba por mi casa solo para hacerme sonreír. Este amor verdadero, interesado, genuino, fue mi primer antídoto contra el veneno emocional que me rodeaba. En ese momento, me di cuenta de que no solo estaba reaccionando al abuso emocional, estaba empezando a reconstruirme. La supervivencia silenciosa ya no era solo una defensa, sino un plan. Y esa fue la primera vez que sentí que, a pesar de la manipulación psicológica que intentaba destruirme, aún podía elegir a mis aliados, mis armas y, sobre todo, mi futuro. En los días siguientes, empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. El té que preparó mi nuera tenía un sabor ligeramente diferente, y las pastillas que trajo venían sin envolver, como si fueran naturales. A veces, cuando le hacía preguntas, respondía con una sonrisa forzada, de esas que ocultan más de lo que revelan. Fue en ese momento que me di cuenta de que el rechazo silencioso no era solo emocional. Había algo más oscuro en juego. La fatiga constante, los mareos inesperados, la falta de apetito, todo empezó a cobrar sentido. No se trataba solo de los efectos del envejecimiento. Era como si mi cuerpo estuviera siendo saboteado poco a poco, en dosis invisibles, convirtiendo mi vida en un campo de batalla silencioso. Cada sorbo de té parecía contener veneno emocional y quizás incluso literal. El dolor invisible ahora se materializaba. Compartí mis sospechas con Elena, quien estaba visiblemente alarmada. «Esto no es solo abuso emocional, es un intento de borrarte», dijo con firmeza. Sus palabras resonaron como una advertencia. No podía seguir observando. Necesitaba pruebas concretas. Fue entonces cuando recordé al doctor Enrique, mi antiguo médico, ahora jubilado, pero conocido por su ética y discreción. Lo llamé una mañana lluviosa. Le expliqué, con tono contenido, lo que sentía y le pedí que me recibiera en su casa. Aceptó de inmediato. Llevé unas pastillas que había logrado esconder y algunas notas sobre mis síntomas. Mientras me examinaba, su mirada triste lo decía todo. «Alguien intenta debilitarte, y no es casualidad», dijo con gravedad. Me hicieron unas pruebas rápidas que confirmaron cambios preocupantes. Los niveles de sustancias en mi organismo estaban por encima de lo normal, señal de manipulación intencionada. Era como si,
tras la fachada de preocupación, se escondiera un plan cruel: convertirme en una sombra hasta desaparecer para siempre. La manipulación psicológica ahora iba acompañada de manipulación química. El médico sugirió que buscáramos un laboratorio independiente para validar los resultados. Necesitábamos documentos oficiales que probaran el envenenamiento lento. Acepté sin dudarlo. No quería basarme en suposiciones, necesitaba hechos. La justicia estratégica solo nace cuando tenemos pruebas sólidas, y estaba decidido a construir esas bases. Regresé a casa con una mezcla de miedo y fuerza. Miedo a lo que intentaban hacerme, pero con la fuerza de saber finalmente que no me lo imaginaba. El abandono disfrazado de cariño tenía una máscara, pero ya podía ver las grietas. Mi confianza, antes ya quebrantada, ahora estaba hecha pedazos irreparablemente. Y cada pedazo me impulsaba hacia una supervivencia silenciosa. Esa noche, mientras yacía en la cama, miré al techo e hice una promesa. No permitiría que me silenciaran. Si intentaban reducirme a un peso muerto, les demostraría que aún tenía vida, voz y coraje dentro de mí. A partir de ese momento, cada paso estaría calculado, y cada prueba que reuniera sería una pieza del gran rompecabezas de mi liberación. Tras la confirmación médica, me di cuenta de que necesitaba más que una prueba. Necesitaba fuerza emocional, alguien que me recordara quién era antes de toda esa manipulación psicológica. Fue entonces cuando me vino a la mente un viejo nombre: Víctor. Había sido mi gran amor de juventud, compañero en algunos proyectos arquitectónicos, pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Aún así, el respeto y la admiración siempre perduraron. Le envié un mensaje breve, casi formal. Víctor, estoy pasando por algo serio. Necesito hablar. No tardó ni 2 horas en responder. Quedamos en vernos en la antigua oficina que habíamos diseñado juntos. Al llegar, sentí un escalofrío. Las paredes guardaban recuerdos de logros y desafíos, y allí estaba él, con la misma mirada atenta de antes, ahora marcada por el tiempo. Caroline, ¿qué te hicieron?, dijo, al verme más frágil. Sonreí, intentando disimular mi dolor. Aún no han hecho todo lo que querían, por eso te llamé. Y entonces, con calma, le expliqué todo lo que había estado sucediendo. El comentario cruel en mi cumpleaños, el abandono disfrazado de atención, las medicinas adulteradas, el diagnóstico de envenenamiento lento. Víctor escuchó en silencio, como un arquitecto ante un plano complejo. No lo dudó. Dijo que estaría a mi lado, que no podía enfrentarme sola a una conspiración tan cruel. Has diseñado proyectos que desafiaron a constructoras corruptas. Enfrentaste enormes obstáculos sin perder tu dignidad. Ahora es el momento de diseñar tu propia salvación, afirmó con firmeza. Sus palabras despertaron una parte de mí que había permanecido latente. Mientras hablábamos, mencioné la casa. Siempre había sido mi mayor proyecto personal, pero ahora se había convertido en un escenario de dolor y rechazo silencioso. Quiero transformarla. No quiero que se recuerde como un lugar de traición, sino como símbolo de un nuevo comienzo tardío. Víctor sonrió y sugirió: ¿y si se convirtiera en una fundación para jóvenes arquitectos sin recursos? Así, su historia seguiría moldeando vidas. La idea me iluminó los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía replantear mi dolor. No se trataría solo de sobrevivir, sino de dejar un legado. Era como si cada ladrillo de esa casa, empapado en lágrimas, pudiera transformarse en esperanza para otros, y esa visión me dio la energía para seguir adelante. Ese día, regresé a casa no solo con el apoyo de Víctor, sino con una nueva perspectiva. La fuerza femenina, al combinarse con un propósito, crea algo indestructible. Ya no huía simplemente de un dolor invisible. Estaba construyendo un futuro diferente, uno más grande que la traición de la familia y más brillante que cualquier sombra. Mientras caminaba de regreso, sentí el viento frío en la cara. Por primera vez, no parecía una advertencia del fin, sino un soplo de aire fresco. Tenía pruebas, tenía aliados, y ahora tenía un sueño: transformar mi dolor en cimientos, mi humillación maternal en fuerza, mi invisibilidad en luz.
El juego estaba cambiando y yo estaba lista para el siguiente paso. Con el apoyo de Elena y Víctor, me di cuenta de que ya tenía lo necesario para comenzar la fase más delicada: preparar la justicia estratégica. No bastaba con sentir el dolor invisible, era necesario hacerlo visible, palpable e imposible de negar. Empecé a planificar cada detalle como si fuera un proyecto arquitectónico. No era un edificio, sino mi propia vida lo que estaba en juego, y cada paso debía calcularse con precisión. El primer paso fue instalar cámaras discretas por toda la casa. Víctor se encargó de la parte técnica, colocándolas en lugares estratégicos: cocina, despensa, pasillos. Nada exagerado, pero suficiente para captar lo que mis ojos no podían ver solos. Yo, a mi vez, escondí una pequeña grabadora en el bolsillo de mi bata, lista para grabar frases sueltas y conversaciones susurradas. Cada grabación era una pieza del rompecabezas. Mientras tanto, Elena se convirtió en mi mirada vigilante. Anotaba cada visita a la farmacia. Observaba los gestos de mi nuera al manipular los medicamentos. Grababa las miradas de angustia de mi hijo cuando rechazaba una taza de té. Lo que antes parecía paranoia, ahora cobraba forma concreta. Era como si estuviéramos construyendo un expediente silencioso, ladrillo a ladrillo, hasta que la verdad pudiera levantar sus muros. Aprendía a fingir debilidad. Fingía olvido, dejaba caer objetos y suspiraba como si estuviera cada vez más cansada. Su manipulación psicológica se basaba en mi fragilidad, y decidí usarla en su contra. Cuanto más creían en mi declive, más seguros se volvían. Y cuanto más seguros se volvían, más descuidados se volvían. Por la noche, en el silencio de mi habitación, lo escribía todo en mi diario de guerra. Cada página estaba llena de dolor, pero también de determinación. Allí, junto al collar de perlas heredado de mi madre, guardaba el recordatorio de que la fuerza femenina puede trascender generaciones. Las perlas, antaño símbolo de la herencia familiar, ahora representaban la resistencia ante la crueldad. Víctor insistió en que no perdiera de vista mi propósito mayor. La casa no podía ser solo un escenario de dolor. Tenía que convertirse en un legado. Esta visión me infundió energía. Mientras reunía pruebas contra mis torturadores, también comencé a rediseñar el futuro de ese hogar, imaginando aulas de aprendizaje, escritorios de trabajo, jóvenes construyendo sueños donde antes había habido abandono y humillación materna. Con cada prueba recopilada, sentí que mi dignidad se reconstruía. Ya no era solo la madre invisible, tratada como un peso muerto por quienes deberían haberme amado. Era una superviviente silenciosa, la estratega de un cambio de rumbo que nadie podría haber previsto. El veneno emocional seguía ahí, pero el antídoto crecía en mi interior, hecho de valentía, verdad y planes. Y así preparé el escenario para mi revelación. Una cena familiar. Sería perfecta. La misma mesa que tantas veces había servido para disimular falsas sonrisas, ahora se transformaría en un tribunal. Cada copa de cristal, cada plato de porcelana, cada vela encendida tendría un propósito simbólico. El comedor, antaño un lugar de rechazo silencioso, se convertiría en el centro de mi liberación. Llegó la noche de la cena, y cada detalle estaba planeado como una obra maestra. La mesa estaba impecable, un mantel de lino, copas de cristal que brillaban a la luz de las velas, platos de porcelana perfectamente alineados. En el centro, coloqué el collar de perlas de mi madre, un símbolo de fuerza y dignidad que ha perdurado a lo largo de generaciones. A su lado, coloqué un marco de fotos antiguo con mis hijos aún pequeños, recordándoles a todos quién siempre fui, la madre que cuidaba, apoyaba y amaba sin medida. Los invitados llegaron puntualmente. Mi hijo y mi nuera entraron con aires de dueños de casa, fingiendo preocupación y cuidado. Otros familiares se unieron a la mesa junto con Elena, quien se colocó discretamente, y dos representantes de una organización benéfica invitados bajo el pretexto de una futura colaboración. Nadie sospechaba que esta sería la noche en que caerían las máscaras. Durante la cena, el ambiente era de sonrisas contenidas y conversaciones superficiales. Mi nuera, como siempre, alardeaba de su dedicación,
mientras mi hijo asentía con fingido orgullo, pero en el fondo solo reinaba la serenidad. Sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando sirvieron los platos principales, respiré hondo, toqué las perlas que llevaba en el cuello y pedí la palabra. Hoy, más que celebrar, quiero aclarar algunas verdades, anuncié. El silencio se apoderó de la sala. Algunos invitados rieron nerviosos, otros apartaron la mirada. Mi hijo intentó interrumpirme, diciendo que estaba demasiado sensible. Pero me mantuve firme, mirándolos a todos a los ojos. El comedor ya no era solo un escenario, era una sala de audiencias, y yo estaba lista para presentar mi testimonio. Empecé describiendo mis síntomas, los exámenes médicos y los cambios en mi medicación. Luego mostré copias de los informes y describí las situaciones sospechosas que había vivido. Elena entregó con firmeza una memoria USB a los representantes de la fundación. Había grabaciones de conversaciones, videos de manipulaciones en la cocina y audios reveladores. Con cada prueba, las paredes de esa casa resonaban con la verdad que habían intentado ocultar. Mi nuera palideció, intentando negarlo. Es su imaginación, se lo está inventando todo. Pero las imágenes mostraban claramente sus manos intercambiando pastillas, su voz un susurro venenoso. Mi hijo, por su parte, bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. El rechazo silencioso que me había carcomido durante tanto tiempo ahora estaba expuesto ante todos, desnudo y cruel. Algunos familiares se pusieron de pie conmocionados, otros lloraron en silencio. Víctor, firme a mi lado, reiteró: esta casa no será una herencia de avaricia, sino un símbolo de transformación. El collar de perlas, brillando a la luz de las velas, parecía confirmar esas palabras. Era como si mi madre, incluso ausente, estuviera presente en ese tribunal improvisado, recordándome que la dignidad no es negociable. Al terminar, levanté mi cuenco. No para brindar por el dolor, sino por la liberación. Hoy no solo sirvo la cena, sirvo la verdad. Y la verdad nunca falla. El tímido tintineo de las copas alzadas resonó como el sonido de cadenas al romperse. Y allí, en ese comedor convertido en escenario, di mi primer paso definitivo hacia la liberación. En los días posteriores a la cena, la casa ya no era la misma. El silencio que antes me asfixiaba ahora tenía un peso diferente, el de la conmoción y la vergüenza. Las pruebas que había presentado se habían extendido como la pólvora entre familiares y conocidos, y era innegable. El rechazo silencioso que había soportado durante meses se había convertido en un escándalo público, y por primera vez no era yo quien se acobardaba ante él. Con el apoyo de Víctor y Elena, llevé todo el material a las autoridades competentes. Las grabaciones, los informes médicos, el diario de guerra cuidadosamente redactado. Cada pieza fue entregada como un ladrillo sólido, formando la base de una denuncia sólida. El jefe de policía que recibió el caso me miró con respeto, algo que no había sentido en mucho tiempo en hombres con poder. Comprendió que no había exagerado, sino un claro intento de asesinato. Unos días después, mi hijo y mi nuera fueron citados a declarar. Sus reacciones fueron previsibles. Él intentó evadir la situación, alegando ignorancia. Ella, en cambio, se desesperó, intentando cambiar la situación. Pero las pruebas eran implacables. La manipulación psicológica y el envenenamiento lento quedaron grabados en audio, video y papel. No había ninguna narrativa que respaldara tal crueldad. Para mí, fue como ver cómo se derrumbaba un edificio. No sentí placer ni alivio inmediato. Sentí un dolor diferente, el dolor de la confirmación, porque, en el fondo, una parte de mí aún quería creer que todo era un malentendido, que no era víctima de semejante traición familiar. Pero la realidad me saltaba a la vista, y no podía negarla. La noticia se extendió por el barrio. Algunos me miraban con compasión, otros con morbosa curiosidad, pero ya no me importaban las miradas. La soledad y la invisibilidad que una vez me aplastaron dieron paso a la fuerza de quienes decidieron sobrevivir. Mi lucha ya no era solo personal. Era un ejemplo para tantas mujeres que, como yo, habían sido silenciadas en sus propios hogares. En medio de este proceso,
me di cuenta de cuánta dignidad se puede reconstruir incluso después de ser destrozada. Cada audiencia, cada documento presentado, cada testimonio dado era más que un acto legal. Era un ladrillo más en el muro de mi reconstrucción. Era la prueba de que, por mucho que intentaran presionarme, aún podía levantarme. El camino hacia la justicia no fue rápido, pero sí firme, y cada paso me recordaba que la supervivencia silenciosa no es cobardía, sino estrategia. No me rebajé a su nivel, no respondí con odio. Simplemente expuse la verdad y dejé que hiciera su trabajo. Esa fue la mayor liberación, darme cuenta de que la justicia, bien preparada, habla por sí sola. Y así, entre papeles sellados y puertas cerradas, me di cuenta de que este capítulo de dolor llegaba a su fin. El peso muerto que intentaban hacerme creer que era, se había convertido en la piedra angular de algo más grande. Ya no era solo una víctima de abandono disfrazada de cuidado. Era la autora de una historia de resistencia, dignidad y liberación. A medida que la justicia se asentaba, miré mi hogar con nuevos ojos. Cada rincón albergaba recuerdos de dolor, pero también la oportunidad de redefinirme. Decidí que no permitiría que esos muros siguieran asociados con el abandono y la manipulación psicológica. Mi hogar, que casi se había convertido en mi tumba emocional, se transformaría en la cuna de nuevos comienzos. Fue entonces cuando nació la idea de crear una fundación. Con la ayuda de Víctor, diseñé el proyecto. El estudio se convirtió en un taller, la antigua sala de estar en un espacio común y el patio trasero en un jardín comunitario. Donde antes reinaba un silencio agobiante, ahora resonaban voces de esperanza. Jóvenes arquitectos, artesanas, niños curiosos, todos encontraron allí un hogar de aprendizaje y dignidad. Con cada renovación sentía que el dolor invisible daba paso a algo nuevo. No era solo cemento y pintura, era sanación en forma de paredes coloridas y mesas llenas de gente. El veneno emocional que casi me destruyó se convirtió en un antídoto para otros. Era mi forma de demostrar que la humillación de mi madre no había sido mi fin, sino el comienzo de un legado. En el salón principal reservé un lugar especial para el collar de perlas de mi madre. Lo coloqué dentro de una cúpula de cristal, no para exhibirlo como joya, sino como símbolo. Esas perlas habían representado dolor, lágrimas y abandono, pero ahora simbolizaban la resiliencia femenina y el amor propio. Cada visitante que entraba comprendía que había historia, lucha y superación en su interior. Lo más hermoso fue ver cómo la comunidad acogió el proyecto. Personas que antes se habían mantenido distantes comenzaron a ofrecer ayuda, donaciones y tiempo. Mujeres que también habían sufrido el rechazo silencioso se acercaron, compartiendo sus propias cicatrices. Descubrí que mi soledad no era un aislamiento. Muchas experimentaron la misma invisibilidad, pero ahora tenían un espacio para renacer. Volví a impartir clases cortas de arquitectura, pero, más que solo técnica, hablé de valentía, dignidad y redefinición. Conté mi historia sin rencor, simplemente como advertencia e inspiración. Ver a los jóvenes tomando notas mientras hablaba me convenció de que nunca es tarde para dejar una huella positiva en el mundo. No era un peso muerto, era un puente hacia nuevos futuros. Víctor estuvo a mi lado durante todo el proceso, no como un romance, sino como un compañero en una misión. Entre planes, renovaciones y reuniones, siempre me recordaba: transformaste tu dolor en una obra maestra. Y sonreí, sabiendo que esta vez no había exageración. Era exactamente eso. Así, la casa que fue escenario de manipulación psicológica y abuso emocional se convirtió en la Fundación Clara Luz. El nombre se eligió en honor a mi madre, Clara, quien siempre decía: la verdadera luz nunca se apaga, ni siquiera en las sombras. Y ahora, esa luz iluminaba no solo mi vida, sino también la de todos los que entraban por esas puertas. Meses después, recibí una carta inesperada. Era de la prisión. Reconocí la letra temblorosa de mi hijo a primera vista. Las palabras intentaban mezclar excusas con justificaciones. Decía que lo habían manipulado. Hablaba de arrepentimiento, pero también de vergüenza.
Por un momento dudé en leerla hasta el final. El corazón de una madre, incluso herido, aún anhela creer en la redención. Pero en el fondo lo sabía. No sería una lectura fácil. Pidió verme. Pasé noches dudando si aceptar o no. La ruptura de confianza había sido tan profunda que parecía imposible reconstruir cualquier vínculo. Aún así, algo dentro de mí me decía que necesitaba este encuentro. No por él, sino por mí. Era una oportunidad para romper un ciclo de dolor y reafirmar ante sus ojos la decisión que había tomado: amarme a mí misma primero. Llegó el día de la visita. Entré en la habitación fría y silenciosa, de paredes grises y olor a hierro. Él entró escoltado, pero sin esposas. Su mirada era cansada, distinta a la del niño que tantas veces había mecido en mis brazos. Intentó sonreír, pero el gesto se desvaneció entre la culpa. Nos quedamos frente a frente, separados por una mesa de madera desgastada. Solo quería hacernos la vida más fácil, mamá, dijo con la voz quebrada. Dijo que se encargaría de todo, que ya habías vivido suficiente. Escuchar eso fue como una puñalada lenta. No había arrepentimiento real, solo excusas. El abandono disfrazado de cariño que tantas veces había sentido ahora se traducía en palabras. Él no me veía como una madre, sino como una molestia. Respiré hondo, dejando que el silencio nos agobiara. Entonces hablé con calma. El amor sin respeto no existe. La confianza, una vez rota, nunca vuelve a su forma original. Eres mi hijo biológico, pero la familia es lo que importa. Y tú elegiste no hacerlo. Las palabras salieron con firmeza, sin gritos, sin lágrimas. Era el final de una historia que ya no escribía. Intentó insistir. «Pero todavía me amas, ¿verdad?». Sus ojos buscaban una respuesta, quizá un rayo de esperanza. Lo miré lentamente y dije: «Hoy elijo amarme primero». Fue la frase más difícil que jamás había pronunciado, pero también la más liberadora. En ese momento, sentí que el peso de la humillación maternal se desvanecía, dando paso a una paz inesperada. Me levanté, me ajusté el abrigo y me preparé para irme. Escuché sus sollozos reprimidos a mis espaldas, pero no me volví. No porque no sintiera dolor, sino porque entendí. A veces, soltar significa dejar de cargar con lo que nos destruye. El amor propio era ahora mi mayor legado. Al salir al patio y sentir el viento gélido en la cara, me di cuenta de que algo había cambiado. El pasado había quedado encerrado tras esos muros grises, y por primera vez en mucho tiempo, mis pasos eran ligeros. Caminaba no con resentimiento, sino con la certeza de haber cerrado un ciclo. La liberación, después de todo, no residía en perdonar ni castigar, sino en elegirme a mí mismo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esta no es solo mi historia. Es el retrato de muchas mujeres que, en algún momento, se han sentido invisibles dentro de sus propias familias. El dolor invisible, la manipulación psicológica, el abandono disfrazado de cariño, todo esto nos erosiona lentamente, hasta hacernos sentir como un peso muerto. Pero la verdad es que ninguna de nosotras nació para ser descartada. Aprendí que la humillación materna puede transformarse en fuerza, que la traición familiar, por cruel que sea, puede ser el punto de partida para reconstruir la dignidad. No es fácil, lo sé. Requiere silencio estratégico, valentía y, a menudo, la dolorosa decisión de romper lazos. Pero es precisamente en esta ruptura donde nace la liberación. No quiero que esta historia se recuerde solo como una historia de dolor, sino como un ejemplo de redefinición del significado. Mi hogar, antes un escenario de veneno emocional, se convirtió en un cimiento de esperanza. Mi corazón, antes prisionero del rechazo silencioso, encontró amor propio y fuerza femenina para comenzar de nuevo. Esta es la prueba de que siempre hay un nuevo capítulo, incluso cuando todos creen que el libro ha terminado. Y quizás tú, que me escuchas ahora, estés experimentando algo similar. Quizás te hayas sentido solo en la mesa. Quizás te hayan menospreciado quienes deberían haberte animado. Si este es tu caso, respira hondo. Tu historia no ha terminado. Aún puedes reestructurar tu vida, como yo lo hice. Solo tienes que dar el primer paso.
La pregunta sigue siendo, ¿cuánto tiempo más permitirás que otros escriban tu historia? ¿Cuánto tiempo más aceptarás que tu voz sea silenciada en nombre de la paz? Piénsalo. Porque cada minuto que vives sin elegirte es un minuto perdido para tu verdadera felicidad. Y la vida, querida, es demasiado valiosa para desperdiciarla. No se trata de resentimiento, sino de liberación. Se trata de comprender que perdonar no se trata de olvidar, sino de recordar sin aferrarse. Que amar a otro no significa renunciar a uno mismo. Que un legado no se construye solo con posesiones, sino con valentía, dignidad y luz. Y tú también puedes construir el tuyo. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un comentario sobre tu ciudad de origen y si alguna vez has vivido algo similar. Tu voz podría ser la inspiración que otra mujer necesita para transformar su vida. Compartir es un acto de amor y puedes marcar la diferencia en la vida de alguien. Y antes de irte, no lo olvides. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana, historias como esta te recordarán que siempre es posible empezar de nuevo. Porque, al fin y al cabo, la dignidad no tiene edad y el amor propio es el legado más valioso que podemos dejar.